Seamos honestos, pueden no creer en Dios, que si es así muy mal de su parte, porque si Dios no existe, ¿quién hizo que Betty descubriera la carta que le dejaron a Don Armando, Ateo 0, Dios 1. No, pero en serio, pueden no creer en Dios, pero no me pueden negar que la Biblia tiene grandes historias que siempre me hicieron creer que en el cine se verían perfectas. Ya se imaginan mi decepción al ver las pobres producciones de historias bíblicas en el cine, donde si tienen buen presupuesto, no respetan el lore, y si respetan el lore, no tenían nada de presupuesto. No había un punto medio. O al menos eso pensaba hasta que vi la mejor fucking película basada en una historia bíblica, y hasta años después me di cuenta que había sido producida por nada más y nada menos que DreamWorks. Les hablo de El Príncipe de Egipto, que para mí es sin duda la mejor película que esta productora ha hecho. Y sí, sé que Cómo entrenar a tu dragón es muy buena, al igual que Shrek, obvio, pero es que esta película es simple y sencillamente arte. Dejen que les cuente por qué. De entrada les aviso que no pienso resumir la película como tal, porque no los quiero privar de vivir la experiencia de verla, pero sí pienso analizar la historia, por lo que quizás habrán un poco de spoilers, ver algunas cosas interesantes de la producción y estudiar a profundidad cuál es su mensaje. Porque mi objetivo con este video es que se motiven a verla y que aprecien cada pequeño detalle que esta obra maestra tiene. Imagínense que esta película es un plato carísimo y yo solo soy el mesero que les va a explicar cómo fue hecha. Les sugiero también ponerse audífonos porque la verdad me he esforzado mucho en la edición de este video y quizás YouTube me ponga copyright otra vez y no gane ni un centavo, pero disfruten. Esta película fue, si no mal recuerdo, la segunda película que DreamWorks hizo, que como les conté en mi video hablando de Shrek, que si no lo han visto vayan a verlo, la productora había nacido gracias a que a Jeffrey Katzenberg no le dieron el puesto que quería en Disney. Bueno, no que quería, que merecía en Disney. Así que ardido renunció y junto a Steven Spielberg y David Geffen fundaron DreamWorks. Pero Jeffrey no quería hacer películas basadas en cuentos de hadas. No. Él quería mostrar que era un artista y contar una historia épica. Fue gracias a la motivación de Spielberg que decidió empezar a producir El Príncipe de Egipto, ya que Jeffrey siempre quiso contar su propia versión de la película de los 10 mandamientos. Y a Spielberg pues le dio ánimo, así que empezaron a producir esta joya. Fue dirigida por Brenda Chapman, quien había trabajado también junto a Jeffrey Katzenberg en Disney, y dirigida también por Steven Hickner y Simon Wells. Es que en verdad DreamWorks sí hizo su chamba con esta película, ya que para las voces trajeron a grandes actores como Val Kilmer para darle la voz a Moisés, Ralph Fiennes para darle la voz a Ramsés, entre otros actores como Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Patrick Stewart, Steve Martin, Jeff Goldblum, Danny Glover, Martin Short y otros más, que la verdad son todos muy buenos, y no lo voy a mencionar a todos, ven a ver los créditos. Pero veamos, ¿qué hace tan perfecta esta película? En simples palabras, fue hecha con amor, ya que para realizarla consultaron aproximadamente a 600 expertos entre historiadores y teólogos. Damas, caballeros y público en general, es mi placer hablarles de El Príncipe de Egipto. Según la Biblia, el faraón tenía miedo que los israelitas que eran esclavos, no tanto como vos con tu ex, fueran más personas que los egipcios y que por ello se rebelaran. Entonces decidió aplicarle la misma que Anakin a los niños varones recién nacidos. Es justo en ese contexto donde inicia la película. Vemos cómo los israelitas son obligados a trabajar para los egipcios mientras que de fondo suena esto. Que es una súplica a Dios. Y es que no pueden más. Lo único que necesitan es esperanza. Y esta película te cuenta esa historia. Vemos como los soldados andan buscando a los bebés, mientras que la mamá de Moisés lo anda escondiendo, buscando ponerlo a salvo. Que, paréntesis, al escuchar cantar a la mamá de Moisés a mí se me pone la piel un poco así. Y es que no es para menos, ya que la voz de la mamá de Moisés la puso nada más y nada menos que Ofra Haza, la cual no solo cantó la versión original en inglés, sino en diferentes idiomas, sí, incluso el español, y en otros varios idiomas que ella no conocía. Y es que solo escuchen esto y díganme que no es arte. El caso es que logran llegar a la orilla del río Nilo, donde según la Biblia pusieron a Moisés en una especie de canasta. La madre impotente no puede hacer nada más, así que lo deja en las manos de Dios, teniendo la fe que cuando ella no puede hacer nada, Dios sí puede hacerlo. Y sí, justo eso es lo que pasa. Moisés termina siendo encontrado por la esposa del faraón, la cual decide adoptarlo como a su propio hijo. Y ahí vemos a un pequeño Ramsés, que ahora tiene un nuevo hermano. Y es que me gusta cómo la película nos cuenta esta hermandad entre Moisés y Ramsés, ya que Ramsés no es una mala persona como tal, solo es un joven medio tonto que nació con responsabilidad de ser el próximo faraón. De hecho hay una escena en la que el faraón Seti lo está regañando porque ambos son bien desmadrosos, y Moisés en un acto heroico decide echarse la culpa para salvar a su hermano y que no lo regañen tanto, a lo que le dice que él fue el responsable. Pero Seti le dice a Ramsés, ¿sabes lo que responsabilidad significa? A lo que Ramsés le dice que sí, pero que se relaje porque haber dañado un poco el templo no va a hacer que la historia se pierda, ¿no? A lo que Seti responde con esto. Pero un eslabón débil puede romper la cadena de una poderosa dinastía.
Y saben, he vuelto a ver esta película como un adulto y la verdad, esta frase sí duele bastante. Ramsés es un personaje muy complejo. Tiene muchas responsabilidades y es Moisés quien se ha convertido no solo en su hermano, sino en su apoyo. Ramsés sabe que no puede ser el faraón sin Moisés. De hecho, es Moisés quien habla con su padre para que no sea tan duro con él y le dé una oportunidad. Y sí, funciona. Ramsés es nombrado príncipe del reino y su primer movimiento legal fue este. Bueno, no. El man, como buen niño rico, puso a su hermano como arquitecto en jefe. De verdad me gusta la relación que tienen estos dos, porque a diferencia de la película de los 10 mandamientos, donde Ramsés es puesto siempre como el antagonista mamón, acá es más humano. La relación de su hermano es más natural y más real. Claro, podría ser que sea porque es una película infantil, pero aún así me gusta más esta versión. El caso es que como parte del show le da una mujer madianita a Ramsés. Pero mejor se la da a su hermana porque esta chica es de carácter muy fuerte y le dice las cosas en la cara a estos dos. Moisés la humilla ante todos, cosa que su madre desaprueba, y Ramsés le pide que la lleven al cuarto de Moisés. ¿Ven cómo nos están mostrando personajes complejos? No hay un bueno que es completamente bueno ni un malo que es completamente malo. Los protagonistas tienen muchos matices y eso es lo que hace que los personajes sean interesantes. La chica es muy inteligente y logra escapar. Moisés la sigue y ve que están a punto de atraparla, pero la ayuda a escapar. Continúa siguiéndola y sin querer se encuentra con Miriam y con Aarón, quienes recordemos son sus dos hermanos biológicos reales, estos dos. Que, otro paréntesis, esta historia se toma un par de libertades creativas. Por ejemplo, aquí parece que la mamá de Moisés nunca más volvió a verlo, pero la Biblia dice que no fue así. De hecho, fue la misma mamá de Moisés quien lo cuidaba en el palacio. La verdad es que tendrían que ver todo el lore porque la historia de Moisés es bastante interesante. El caso es que estos cambios no me parecen que afecten a la trama. Continuando. Miriam se emociona al verlo y le dice que sabía que iba a regresar para que los liberara, pero Moisés de mamón le dice que él, ¿para qué va a hacer eso? A lo que Miriam le responde que porque son hermanos. Moisés medio que se enoja porque no sabe de qué le está hablando esta mujer extraña. Miriam de manera terca le dice que no, que ella sabe que está ahí porque es su hermano y está destinado a salvarlos. Moisés la tilda de loca e incluso amenaza con castigarla, mientras que Aarón le pide que por favor no lo haga. Miriam continúa diciéndole que son sus hermanos y que su mamá lo escondió para salvarlo. Cuando Moisés le pregunta salvarlo de qué, ella le responde que le pregunte al hombre al que llama padre. Moisés, muy enojado, se va amenazando a Miriam, pero Miriam decide cantar esta canción. Calla, mi vida, no hay que llorar. Y eso le movió todo el universo a Moisés. Me gusta mucho la dirección cinematográfica de esta película, ya que en esta escena para Miriam vemos un plano parecido al que le pusieron a su mamá, haciendo ese match que me parece muy bonito. Moisés no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero algo ha cambiado dentro de él. Podría decirse que esta película es un musical y de verdad háganse el favor de ver la película con audífonos para que así puedan disfrutar todas estas obras musicales. En la canción que suena en esta escena, Moisés habla de todo lo que tiene, del palacio, de los lujos y de que todo eso es lo que siempre quiso y es a donde pertenece. Llega un punto donde se queda dormido con esa idea. Sin embargo, tiene un sueño en el que presencia lo que vimos en la primera escena y cuál debería haber sido su final. Asustado se despierta y va a buscar a los muros la información. Incrédulo se da cuenta que lo que le dijo esa mujer extraña era verdad. Es justo ahí donde aparece el faraón Seti, el cual, palabras más, palabras menos, le dice que no importa. Moisés asustado retrocede porque se da cuenta que si es cierto lo que le dijo a aquella mujer, entonces él también es un esclavo. Y no es sino su madre adoptiva quien le confirma que sí, que ella lo encontró a la orilla del río, pero que para ella fue un regalo de los dioses. Y si bien trató de calmarlo, para Moisés las cosas ya habían cambiado. Veía desde otra perspectiva lo que había visto con normalidad siempre. De una u otra forma ahora sí entendía el maltrato que los esclavos estaban recibiendo. Y es ahí cuando Moisés ve que uno de los esclavos está siendo golpeado salvajemente, que ya no puede más y corre a auxiliarlo, pero accidentalmente empuja al egipcio que lo estaba golpeando, haciendo que caiga desde un lugar muy alto. Moisés entra en pánico, corre desesperado y confundido, y es ahí cuando su hermano Ramsés lo detiene y le pregunta que qué ha pasado. Moisés lo aparta y le dice que quiere salir de ahí, pero Ramsés lo alcanza y le dice que no importa lo que haya pasado, que él va a hacer todo lo posible y va a mover todas las influencias para que nadie sepa lo que pasó. Acá de verdad me conmueve mucho, ya que Ramsés genuinamente quería ayudar a Moisés y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, pero Moisés le dice que no es quien cree que es y que las cosas ya nunca van a poder ser igual que antes. Moisés se da la vuelta mientras que Ramsés prácticamente le está suplicando que se quede. Y mano, en verdad esto sí me dolió mucho porque esta vez Ramsés se quedó sin su hermano. Y como dijimos al principio del video, Ramsés no podía ser faraón sin su hermano Moisés.
Y saben, vuelvo a repetirles lo que les dije al principio del video. Me gusta mucho esta versión de la historia, porque en la película de los 10 mandamientos la relación entre Moisés y Ramsés más que de hermanos parece de enemigos. De hecho en la película es Ramsés quien destierra a Moisés al desierto para que muera. Pero en esta versión de DreamWorks Ramsés genuinamente sufre la partida de Moisés. La partida de su hermano, con quien había crecido, con el que había hecho desmadre, con esa persona que siempre estuvo ahí para ayudarlo. Moisés, perdido y errante en el desierto, no sabe quién es, no sabe por qué razón sigue vivo y no sabe qué debería hacer, por lo que se quita las prendas del príncipe que algún día fue, y es el desierto quien prácticamente lo entierra, haciendo que un nuevo Moisés nazca, literalmente. Bueno, algo parecido. Es ahí cuando un camello lo saca y lo arrastra hasta un pozo para que pueda tomar agua. Ahí se encuentra con nada más y nada menos que la madianita que él dejó escapar de Egipto. Ella lo presenta con su padre, el cual lo recibe de manera muy cariñosa y hace sentir a Moisés parte de la familia. Acá nos damos cuenta de dos cosas. Que Moisés considera que nunca ha hecho nada importante en su vida como para merecer tener honor. Me recuerda a alguien por ahí, Ay, debería hablar de esa serie. ¿Qué dicen? Bueno. Y número 2, que Moisés se considera nada a sí mismo. Pero Yetro le dice que deje de subestimarse porque hasta la más pequeña de las piedras forma parte de una gran e imponente montaña. Moisés se siente aceptado entre ellos y empieza una vida ahí, tratando de olvidar lo que vivió en Egipto en algún momento. La vida ahí le va bien, hasta que de la nada por buscar a una de sus ovejas llega a una cueva, donde encuentra una zarza que parece estar prendida en fuego pero que extrañamente no se quema. Todo esto se le hace muy extraño a Moisés, y más aún cuando empieza a escuchar su nombre, ya que no es nada más y nada menos que Dios. Moisés está sorprendido y no sabe qué hacer. Dios le dice que se quite las sandalias porque está en Tierra Santa. Le dice que va a usarlo para liberar al pueblo de Israel, a lo que Moisés le responde que por qué lo va a usar a él si él es el menos indicado, ya que había sido hijo del rey que desvivió a los niños. Y es que aquí podemos ver que Moisés sigue sintiéndose poco a pesar de que ya pasó mucho tiempo. Pero Dios le dice que acaso no es él el que le da la potestad a la gente para poder respirar, hablar y vivir. Que no se preocupe porque siempre va a estar con él y que va a hacer milagros a través de él. Y quiero hacer un paréntesis en esta escena, ya que el equipo de DreamWorks, para evitarse problemas, decidieron tomar la decisión creativa de que la voz de Dios sea la voz de todos los actores. Sin embargo, de último momento decidieron que fuera la voz de Val Kilmer, o sea Moisés, la que sonara un poco más fuerte que las demás voces, para así notar que Dios es como esa voz dentro de vos, ¿sabes? Personalmente esta escena me parece magistral porque captura la esencia de la ira y la firmeza de Dios que al mismo tiempo te arrulla con compasión. Y es que ¿cómo no creer en Dios después de ver una escena como esta? Díganme. Moisés decide hacer lo que Dios le mandó. Se embarca a Egipto y se presenta ante el faraón, que ya no es su padre, sino que es nada más y nada menos que su hermano Ramsés, el cual lo recibe emocionado, porque según él Moisés había muerto. Pero regresa su hermano, su pana del alma, y a pesar de que le recuerdan de que Moisés había matado a alguien, él decide perdonarlo para siempre porque eso no le importa. Pero la felicidad de Ramsés no dura mucho, ya que Moisés le dice que las cosas no son como antes, que ahora el Dios de los israelitas lo había mandado para que liberara a su pueblo. Ramsés le dice con que sí, ¿y qué vas a hacer si no los libero? Por lo que Moisés suelta su vara y esta se convierte en una serpiente. Ramsés no se asusta con eso y le dice que para hechicerías ellos son mejores. Y le dice a sus magos que repliquen el mismo truco que Moisés. Y miren, de verdad yo creo que ni narrándoles esta escena podría transmitirles las emociones y sentimientos que transmiten. Ya que prácticamente estos magos le dijeron no, ya valió madre. Tratan de intimidarlo diciéndole que ellos tienen a todos los dioses egipcios de su lado. Inclusive transforman sus varas en serpientes también. Me da risa como los magos tuvieron que montar todo un espectáculo para tratar de intimidar a Moisés, mientras que la serpiente de Moisés acabó con las otras dos sin ningún problema. Ramsés habla en privado con Moisés y le dice que generalmente porque está ahí. Moisés le dice que en verdad está ahí para liberar al pueblo, un pueblo que está construyendo una ciudad para engrandecer a Ramsés, pero a base de sufrimientos y lágrimas. Ramsés le dice que él no va a ser el eslabón débil como había dicho su padre y que no piensa dejar libre al pueblo. Acá no quisiera resumirles todas las cosas que pasan porque de verdad necesito que la vean. Háganse el favor de ver la película completa. Pero sí quiero comentar una conversación que tienen Moisés y Ramsés, en la cual parecería que Ramsés va a acceder a liberar al pueblo, pero por alguna razón cambia de opinión y decide que va a terminar lo que su padre había iniciado. Y aquí hay algo que no se menciona en esta película, y es que Moisés le había dicho a Ramsés que la próxima plaga iba a llegar por orden de Ramsés, y como Ramsés había dicho que iba a hacer lo mismo que intentó hacer su padre,
Pues justo eso pasa, pero no con los bebés del pueblo de Israel, sino con todos los primogénitos, independientemente de si fueran israelitas o egipcios. A lo que Moisés le dice al pueblo de Israel que marquen su puerta con sangre de cordero para que la plaga no llegue a ellos. Y así el hijo de Ramsés muere, ya que era el primogénito. Y eso hace que Ramsés se quiebre y haga que todo el pueblo se vaya. Moisés y el pueblo quedan libres, celebran y todo es fiestas, pero cuando llegan frente al Mar Rojo, ven que venía detrás Ramsés y no precisamente a despedirse. Venía con el objetivo de erradicarlos por completo. Y acá viene una de mis escenas favoritas, si es que no la mejor. Una escena en la que trabajaron 10 animadores durante 2 años para poder realizarla. Y a riesgo de que YouTube me desmonetice el video y me meta copyright, se la voy a mostrar. El pueblo de Israel logra pasar por el Mar Rojo, mientras que Ramsés y los egipcios no lo lograron. Y aunque en la Biblia no se menciona si Ramsés pudo o no sobrevivir, me gusta mucho la decisión creativa que tomaron acá, ya que el equipo de DreamWorks no solo quiso contar la historia bíblica que ya se había contado anteriormente, ellos quisieron contar la historia de 2 hermanos cuyo destino hizo que sus vidas chocaran. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje de la película? Muchas veces nosotros cometimos muchos errores y creemos que no somos nadie para poder hacer las cosas bien, que necesitamos que alguien más venga y nos diga cuándo podemos hacer las cosas. Pero cuando se sientan así, recuerden lo que les dijo Jethro a Moisés, que aún las piedras más pequeñas forman parte de una gran e imponente montaña. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Esta película nos enseña que lo que vivimos ahora, que podría ser que no estemos en el mejor momento, nos está preparando para poder actuar bien en el momento que lo necesitemos. Nos prepara para ser mejores personas. Pero cuéntenme, ¿qué les pareció esta película? La verdad es que yo recomiendo mucho que la vean, porque para mí desde la animación, el desarrollo de los personajes, la historia, la música, la actuación y todo en esta película es cine. Y recuerden que si les gusta este video pueden dejar su like y suscribirse. Déjenme un comentario y cuéntenme qué les pareció. Créanme que me alegra mucho cuando veo sus comentarios. Y también pueden seguirme en Instagram si quieren. Espero subir video próximamente, pero mientras lo subo, ¿por qué no ven alguno de los que ya subí anteriormente?